No. Justo lo que quiero no me deja hacer. Este ha sido el peor desastre natural en cada país de Latinoamérica. ¿Se escucha bien, chicos? Sí, doctor, está bom. Muy bien. El territorio de Perú está en un área de intensa actividad sísmica y dado el movimiento constante que produce la fricción de las placas tectónicas, estos han sufrido durante toda su historia de numerosos desastres. Se considera que el terremoto, ocurrido en el año 1746 en la ciudad de Lima, ha sido el evento más devastador en la historia del país, dejando entre 15.000 y 20.000 muertos y destruyendo por completo la capital de Perú. La magnitud del terremoto fue de 9.0, pero momentos después ocurrieron varias réplicas que provocaron un maremoto que arrasó con todo lo que encontraba a su paso, dejando solamente 200 sobrevivientes de aproximadamente 5.000 que habitaban ese lugar. El 13 de noviembre de 1985 se produjo lo que se conoce como la tragedia de Armero, que fue un desastre producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Casi un año antes del desastre, un grupo de geólogos habían alertado sobre una posible avalancha de ese volcán en el futuro cercano. Sin embargo, el día del accidente llegó de sorpresa. De un momento a otro, el volcán expulsó gases y materiales que crearon una avalancha de nieve y lodo a una velocidad de 60 km/h que seguía el cauce del río. La localidad de Armero fue la más afectada, ya que ese día murieron aproximadamente 70% de sus habitantes, que sumando las muertes de las otras áreas, se estima que más de 23.000 personas murieron ese día. El huracán Mitch ha sido uno de los ciclones tropicales más poderosos y devastadores de la era moderna, con velocidades máximas de hasta 290 km/h. Este pasó por Centroamérica entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre de 1998, azotando a Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, pero los países más devastados fueron El Salvador y Honduras, donde causó miles de millones de dólares en pérdidas materiales. Aunque no se sabe exactamente el número de muertes, se estima que aproximadamente 11.000 personas habrían fallecido y todavía para finales de año, 8.000 personas se encontraban desaparecidas. El 19 de septiembre de 1985, en horas de la mañana, México fue víctima del que hasta ahora se considera como el peor desastre natural en la historia del país. El terremoto tuvo una magnitud de 8.1 en la escala de Richter, alcanzando hasta los 15 kilómetros de profundidad, destruyendo por completo la zona centro, sur y occidente de México. Aunque nunca se confirmó el número exacto de muertos, el informe oficial indica que fallecieron 3.200 personas, pero otras organizaciones aseguran que fueron más de 20.000. En pérdidas económicas, se estima que el impacto fue de aproximadamente 8.000 millones de dólares, tanto en infraestructura como en otros bienes materiales, dejando más de 250.000 personas sin vivienda. En el año 2010, fuimos testigos de uno de los eventos más catastróficos de la historia reciente, cuando el día 12 de enero, Haití fue destruido por un terremoto. A diferencia de países como Chile, México y Perú, que están preparados para eventos sísmicos de gran magnitud, Haití no lo estaba. Por eso, aunque el terremoto fue de 7.3 en la escala de Richter, provocó más de 300.000 muertes.
Fue muy evidente que Haití no estaba preparado para una tragedia de esta naturaleza, ya que prácticamente todas las edificaciones importantes se volvieron ruinas, incluyendo la casa de gobierno, universidades y hospitales, dejando más de 1,5 millones de personas sin casa, en la que se considera como una de las mayores catástrofes humanitarias en toda la historia. La República Dominicana está en pleno centro del Caribe, donde circulan tormentas y huracanes, y por esta razón, cada temporada ciclónica son amenazados o afectados por estos fenómenos. De todos los huracanes que han pasado por allí, el más devastador ha sido el huracán David, que pasó por el país en 1979 como un huracán de categoría 5, siendo uno de los más mortíferos en la última mitad del siglo XX. Hasta la fecha, este ha sido el único huracán que ha atacado al país estando en categoría máxima, y los resultados fueron catastróficos, dejando miles de muertos, árboles derribados, casas destruidas, puentes rotos y más de 200,000 damnificados, con pérdidas materiales de aproximadamente $1.500 millones de la época. Inundaciones, incendios forestales, erupciones volcánicas, tornados, aluviones y terremotos son algunos de los desastres que han ocurrido y ocurren en Chile cada año, siendo uno de los países de la región con más riesgo de desastres naturales. De todos los desastres que han ocurrido en la historia del país, el megaterremoto de Valdivia de 1960 ha sido el peor de todos, ya que aunque otros terremotos habían afectado duramente al país cuando no estaban preparados para este tipo de eventos, el gran terremoto de Valdivia destruyó por completo todo el estado, causando más de 5,000 muertes y dejando pérdidas millonarias. Este ha sido el terremoto más grande de la historia, con una magnitud de 9.5 en la escala de Richter, que dejó más de 2 millones de damnificados, hundió la ciudad unos 4 metros bajo el nivel del mar y provocó un tsunami que se propagó por el Océano Pacífico, llegando hasta Hawái y Japón, que están a miles de kilómetros de distancia. Bien, chicos. ¿Se han dado cuenta del tema de el riesgo por algún desastre natural es alto? Y como dice ahí el video, 3 países como son México, Perú y Chile, pese a estar preparados en teoría para estos tipos de desastres, sufren aún las consecuencias. El tema de hoy es precisamente eso, desastres naturales y cómo se debe afrontar este tipo de situaciones, ¿ya? Bueno, riesgos naturales y sus efectos a la población. Una introducción breve vamos a hacer primero y nos dice que los procesos geodinámicos internos y externos en el ámbito nacional y mundial son los que ocasionan todo esto. Creando situaciones de emergencia cuando estos riesgos alcanzan grandes proporciones. El riesgo va a estar siempre ahí. Lo importante es saber interpretar estos y ver la mejor manera de afrontarlos para que de esta manera produzcan el menor daño posible a la comunidad, especialmente en los países en vías o en proceso de desarrollo, como lo es nuestro país, ¿ya? Los cuales, por su reducida capacidad económica, están más expuestos frecuentemente a este tipo de desastres. Solo con el soporte de la ciencia y la tecnología se puede abordar este problema. ¿A qué se refiere? Si nuestras autoridades y nuestros gobiernos se saben apoyar de manera correcta en la evolución de la tecnología para con este tipo de desastres, es que vamos a poder reaccionar de manera adecuada. Y si bien no se va a detener el desastre,
se va a minimizar los daños, sobre todo en tema de pérdidas de vidas humanas. Esto para disminuir los efectos que causan daño a la población, no solo en pérdidas de vidas humanas, sino también en obras civiles usadas por la población en el día a día. ¿Ya? Porque no es lo mismo una ciudad antes de un desastre que después de un desastre, donde vamos a seguir utilizando las infraestructuras que están dañadas o han sido afectadas. Para esto solo se realiza una evaluación de los antecedentes históricos. ¿A qué se refiere esto? Que si nosotros nos apoyamos en la historia, podríamos ver si es que se ha dado en alguna situación o algún momento de nuestra historia algún tipo de desastre con respecto, no sé, por darles un ejemplo, si ha habido un rebalse del río, si ha habido una erupción de tal volcán, si había un desmoronamiento de las montañas, como por ejemplo, a raíz de la inundación, que si no me equivoco fue en el 80 del Piraí, es que hoy en día se habla tanto o se tiene tanto cuidado sobre los defensivos adecuados y de preservar el cordón ecológico para evitar un desastre que ya ha pasado antes. Bueno, esto nos permitirá conocer tanto los daños económicos como los daños a la humanidad. Si nosotros llegamos a poder determinar las posibles amenazas, podemos minimizar las consecuencias para llegar a una adecuada prevención utilizando la metodología adecuada, porque no es simplemente, bueno, va a llegar un tsunami y ¿qué hacemos? No, todo tiene que ser metodológicamente aplicado. Para eso es que el hombre ha desarrollado la metodología, que es uno de sus descubrimientos o de sus hallazgos más importantes. ¿Ya? ¿A quién no le gusta el mar? Pero cuando está calmo, cuando ya está bravo, es un cruel adversario. Los fenómenos naturales operan con mayor o menor grado de vulnerabilidad en las regiones de la costa, de la sierra y de la selva. Es decir, si es un tsunami, pues obviamente le va a afectar más a las zonas de las que están en las costas. Si es un desmoronamiento de un cerro, obviamente le va a afectar más a los que estén en la selva, en la sierra, ¿ya? O sea, cada fenómeno afecta a una determinada región y son el resultado de los procesos evolutivos y comportamientos geodinámicos. Se dice que la Tierra, como no tiene forma de decirnos que le estamos haciendo mal, su manera más clara de informarnos de nuestro mal actuar o de nuestro mal proceder es a través de su fuerza. Y su fuerza lo muestra con los fenómenos naturales. Y lastimosamente contra la naturaleza, solo Dios, pues no, así es que es la forma en que la Tierra se defiende. Estos son los afloramientos rocosos. Puede haber una dinámica fluvial de los ríos, es decir, un desvío de los ríos. Los glaciares pueden desmoronarse o también hoy en día lastimosamente el deshielo de estos y la erosión que está habiendo en distintos lugares de nuestro planeta Tierra son fenómenos en algunos casos naturales que nos están afectando de manera directa o indirecta a nuestra vida normal. Esto por perturbaciones pueden ser también otros fenómenos naturales, pueden ser perturbaciones atmosféricas, que puede ser de forma natural como también de forma no natural, como la que es la alteración atmosférica que está ocasionando el hombre.
También puede darse por alteraciones gravitacionales, es decir, si el planeta Tierra se mueve de su órbita, esto va a generar grandes alteraciones del medio y por ende puede llevar a problemas de desastres naturales, como por ejemplo movimientos sísmicos, etcétera, como radiaciones solares y demás. ¿Ya? Todo esto, todos estos problemas también se pueden traducir en un deslizamiento o en un movimiento de la Tierra, lo que por ende nos puede llevar a inundaciones, aluviones y, lo más complicado también, terremotos. ¿Ya? Ahora, los planes de prevención y control deben estar sujetos a las estrategias metodológicas de estudio de área. ¿A qué se refiere esto? No podemos traer un plan o una estrategia utilizada, no sé, por darles un nombre, utilizadas en China y tratar de aplicarlas aquí en Bolivia, en Brasil, en Argentina. No, sin antes no haberle hecho un ajuste a esa metodología. ¿Por qué? Porque cada terreno y territorio es totalmente distinto. Esto se debe hacer a nivel local o a nivel regional, ¿ya? Mediante una evaluación cualitativa y cuantitativa de los tipos de peligros. ¿A qué se refiere cualitativa? A las cualidades que pueda tener ese peligro y cuantitativa a las cantidades de peligros que puedan haber en una misma área, ¿ya? Tomando en cuenta la magnitud y el costo económico. ¿A qué se refiere con la magnitud? El grado, la intensidad que pueda esto afectar al medio y si es representativo en un costo económico, porque lastimosamente todo se rige a través de un costo económico. Y así poder llegar a elaborar una cartografía geodinámica, es decir, elaboran su mapa, elaboran de una determinada zona o región, diciendo cuáles podrían ser las zonas más o menos afectadas por ese desastre natural y tratar de llevar la mayor cantidad de recursos para las áreas que van a ser más afectadas, para ya sea la prevención de los daños de un desastre natural o para la recuperación de una área post desastre natural. ¿Ya? Esto permitirá justificar la inversión financiera por su utilidad y su previsión de la planificación nacional. No se puede realizar lastimosamente ninguna ejecución sin una justificación adecuada financieramente. ¿Cuáles son las definiciones básicas que nosotros tenemos que tener en cuenta? Las definiciones básicas que tenemos que tener en cuenta es amenaza. ¿A qué se refiere amenaza? Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesión u otro impacto a la salud. ¿Sí? Ese es el concepto de una amenaza. Al igual que daños a la propiedad, pérdidas de medios y de sustento y de servicios, ¿ya? Porque la amenaza puede llegar a lesionar o a dañar tanto como a una persona como a toda una comunidad, ¿ya? Todo esto va a ocasionar trastornos sociales, toda la sociedad se va a ver convulsionada y también trastornos económicos en su recuperación. Otro concepto son las amenazas naturales, pueden clasificarse por su origen, ¿ya? Por su origen pueden ser geológicas, como por ejemplo terremotos, tsunamis y otras volcánicas, o también pueden ser hidrometeorológicas, como son inundaciones, tormentas tropicales y sequías, ¿ya? Podemos también hablar de
biológicas, las amenazas naturales biológicas, donde se observan generalmente epidemias. Y lo que estamos viviendo hoy en nuestros días, lastimosamente, una pandemia. Ahora bien, las amenazas naturales pueden ser inducidas por procesos humanos. Lastimosamente, la mayoría de las amenazas son inducidas por procesos humanos. Como por ejemplo, que lo hemos visto en distintos temas, el cambio climático que estamos viviendo hoy en día se da por la acción del hombre, es decir, acción antropogénica. Incendios que hemos vivido también se dan por acción del hombre. Minería o recursos naturales no renovables también, al estar siendo extraídos, están ocasionando un deterioro o un daño al medio. Degradaciones medioambientales ocasionadas también por acción humanas, y este detalle de acá, amenazas tecnológicas. ¿A qué se refiere con amenazas tecnológicas? Si se dan cuenta, no todo lo que sale de la tecnología es bueno. Existen también amenazas tecnológicas, como por ejemplo las armas utilizadas para la guerra. Las amenazas pueden ser únicas, pueden ser secuenciales o combinadas en su origen y efecto. ¿Ya? Puede haber una sola amenaza, pueden haber varias secuencias o pueden hacer combinación de varias amenazas que afecten a una determinada región. Chicos, hasta acá, ¿cómo estamos yendo? Muy rápido, muy lento, ¿está bien? Sí, está bien. Muy bien. Bueno, ya hemos visto qué es una amenaza. Ahora vamos a hablar puntualmente de qué es un desastre. Un desastre es una seria interrupción en el funcionamiento de la comunidad o sociedad. Claro, cuando llega un problema a una sociedad, esta se ve alterada en su funcionamiento y ya no trabaja igual, que causan una gran cantidad de pérdidas humanas. Es lo que estamos viendo ahora con el coronavirus. Se está viendo una gran pérdida de vidas humanas, materiales económicos y ambientales. Volviendo al mismo ejemplo del coronavirus, se está viendo una gran pérdida económica. ¿Por qué? Porque la gente estamos cumpliendo cuarentena y no están pudiendo ejercer sus actividades diarias, es decir, la sociedad está parada económicamente. ¿Ya? Todo esto es si es que exceden su capacidad de la comunidad o sociedad afectada para afrontar la situación utilizando sus propios recursos. Entonces, un desastre es como lo que está pasando con el COVID-19, por ejemplo, en el Ecuador, donde la comunidad se ha visto sobrepasada por el mal para poder afrontar la situación con sus recursos propios. ¿Sí? Y un desastre es una función del proceso del riesgo. O sea, el riesgo tiene que estar previo a un desastre. ¿Ya? Por ejemplo, siendo un ejemplo más claro, es un riesgo que un niño esté metiendo un clavo al tomacorriente, ¿no es cierto? Es un riesgo. Pero si hemos tapado el tomacorriente, no va a poder meter. Entonces estamos disminuyendo el riesgo. Pero si el niño llega a meter el clavo, ya se convertiría en un desastre, porque el niño podría llegar a morir. ¿Por qué? Por haber desarrollado el riesgo que tenía.
¿Sí? Entonces, eso sería el riesgo. Resulta de la combinación de la amenaza, condiciones de vulnerabilidad y capacidad o medidas insuficientes para reducir las consecuencias negativas potenciales de riesgo. Volviendo al ejemplo del niño, si tiene un par de padres observadores, van a disminuir el riesgo, lo que no va a dejar que se desarrolle el desastre. Pero si son un par de padres más relajados y ya lo ven al niño, no midieron el riesgo y este va a llegar a desarrollar el desastre. ¿Sí? Otro término que tenemos que tener en cuenta es la resiliencia, que es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos de manera oportuna y eficaz. Aquí en la imagen podemos ver que esta plantita tiene una capacidad de resiliencia muy alta, porque a pesar de la sequía, esta se ha podido adaptar, está resistiendo y tal vez pueda recuperarse de los efectos de una manera oportuna. ¿Ya? Lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas. ¿Qué ejemplo podemos hablar de resiliencia? Un ejemplo que podemos hablar es el país de Chile. Tiene una resiliencia bastante alta, igual que Perú y México, porque ellos son constantemente sacudidos por efectos naturales que ocasionan una pérdida constante, pero ellos han sabido resistir, adaptarse y recuperarse a estos daños naturales. Entonces, eso es resiliencia, ¿ya? Ahora, riesgo. Riesgo es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas, ¿ya? Tales como la muerte, lesiones, lesiones de la propiedad, medios de vida, interrupción de actividades económicas o deterioro ambiental. Eso sería el tema de riesgo, como resultado de interacción entre amenaza natural o antropogénica y las condiciones de vulnerabilidad. Aquí, como está el dibujo, es un riesgo que esta persona esté caminando por esa cuerda floja, peor aún si están abajo los tiburones, ¿no es cierto? Es un riesgo innecesario. Entonces, la probabilidad de que se caiga es muy alta, ¿sí? Ese es el evento no deseado. Entonces, la combinación de la probabilidad con la amenaza es muy alta y esa puede llevar a ¿qué? Chicos, A la muerte. a la muerte, pero nosotros lo vamos a llamar desastre. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hablar de la vulnerabilidad. Como ven en la imagen, lastimosamente, los más débiles, en nuestro ejemplo, los países los países menos desarrollados, son los más vulnerables con respecto a los desastres naturales. ¿Por qué? Porque no están preparados para resistir esto. La vulnerabilidad son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de la amenaza. Entonces, por darles un ejemplo, volviendo al ejemplo de Chile, Chile no se encuentra tan vulnerable frente a los desastres naturales. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una capacidad de resiliencia bastante alta. Ellos ya están casi todo el tiempo preparados o esperando un desastre natural.
otro término que tenemos que recordar es ¿qué es un hogar? Es el conjunto de personas que comen de una misma olla y tienen un interés común en perpetuar y mejorar su estatus económico de una generación a otra. A ver, cuando nosotros estamos viviendo bajo el mismo techo de nuestros papás, ese es nuestro hogar, porque estamos viviendo y conviviendo con nuestros padres. Cuando formamos ya una familia y nos independizamos, nuestro hogar ya sería nuestra pareja y nuestras descendencias. En el caso de ustedes, que los compañeros brasileños que viven en un departamento y a veces comparten un cuarto, el hogar lo estarían formando con los integrantes de ese grupo. No sé, 2, 3 personas que puedan vivir en ese departamento porque están formando un hogar común, donde todos se cuidan, todos tienen el mismo interés de salir adelante. ¿Ya? Ahora, un medio de vida el medio de vida se compone de las capacidades y activos, tanto recursos materiales como sociales, y actividades necesarias para la vida. Nosotros, nuestro medio de vida sería de cómo obtenemos los recursos para poder seguir viviendo. En el caso de una sociedad, el medio de vida sería el común que tiene la mayoría de las personas de cómo vivir. Nuestro medio de vida de Bolivia es una mayor parte del comercio del petróleo, ¿no es cierto? O del gasoducto. Ese es nuestro medio de vida. Un medio de vida es sostenible cuando puede afrontar y recuperarse de rupturas y caídas bruscas. Nuestro medio de vida, volviendo al mismo ejemplo de la venta de petróleo y de gas, ha tenido una pequeña caída brusca, pero ahora se va a ver si tenemos la capacidad de poder revertir esos datos negativos y poder sacarlo a flote, manteniendo sus capacidades y activos tanto como para o para el futuro de los recursos naturales. ¿Ya? Entonces, eso es el medio de vida. El medio de vida siempre va a ser favorable mientras tengamos un desarrollo sostenible. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es el desarrollo sostenible? El equilibrio entre ecológico, económico y social. ¿Un desarrollo no sostenible aumenta el riesgo de desastre? Claro que sí, aumenta un riesgo de desastre. ¿Por qué? Porque las urbanizaciones no planificadas son signos de un desarrollo no sostenible. La degradación ambiental también son signos de un desarrollo no sostenible y el inadecuado ordenamiento territorial también llevan a un desarrollo no sostenible. Y como ya hemos visto, todo desarrollo no sostenible es compatible con un desastre ambiental, y un desastre ambiental puede ocasionar el deterioro de nuestro estilo de vida. ¿Sí? Chicos, hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran decir? ¿No? No, Vamos a también. descansar por 5 minutos mientras se graba la videoconferencia y continuamos. Bueno, nos vemos en 5 minutos. Chao, chao. Hola, hola.